bienvenidos a nuestro programa Salud Integral NAMPOR, como todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí en TV Hoy. Hoy tendremos la presencia de un destacado profesional en salud, el doctor Eduardo Matos Prado, médico cirujano, especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, maestría en salud pública con mención en epidemiología, jefe del Servicio de Epidemiología, de Infectología, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, director del Centro Médico CEMEDIC, con más de 25 años de experiencia profesional, laborando actualmente en el Hospital Arzobispo Loaiza y otras entidades públicas del Perú. Bienvenido, doctor Matos, a TV Hoy. Un gusto para mí tenerlo acá. Muchas gracias, Nancy, por la invitación y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema tan importante. Okay. Doctor Matos, quisiera una leve introducción para la población. Sí, los especialistas en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales nos encargamos de atender personas que tienen diversas enfermedades producidas por gérmenes como virus, bacterias, parásitos, mordedura de serpientes, de arañas y todo aquello que esté producido por un agente externo vivo. Dentro de estas patologías que vemos, una muy destacada actualmente es el tema de la infección por el virus del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana, que parece que no, pero es una pandemia. Es una pandemia que ha empezado desde hace más de 40 años en el mundo y todavía no acaba. Ok, muy bien. Doctor Matos, le vamos a hacer algunas preguntas muy importantes para la población. ¿Por qué hoy en día seguimos teniendo muchos diagnósticos tardíos de VIH en nuestro medio? Sí, en realidad estamos viendo últimamente, más que hace algunos años, que las personas viviendo con VIH llegan cada vez más tarde. Sabemos que cuando el virus entra a un organismo humano, lo que hace es disminuir la cantidad de unas células de nuestra defensa, que se llama célula CD4. Cada vez vemos que los pacientes llegan con infecciones más avanzadas, es decir, con un CD4 muy bajo. Eso quiere decir que ya llegan en estadio SIDA, que es la última etapa del VIH, en donde ya se empiezan a presentar algunas infecciones o cánceres porque el organismo de esta persona ya no puede defenderse. Y el motivo por el cual llegan tan tarde es que la mayoría de ellas no sienten que tengan el riesgo de infectarse. Dicen, a mí no me va a pasar, no, eso es para todo el mundo. O dicen, pero menos para mí. O dicen, yo no pertenezco a un grupo de riesgo. Hay grupos de riesgo para poder tener mayor posibilidad de tener VIH, pero esto no es matemáticas, no es solamente que es para ese grupo. Entonces, dicen, yo de repente no soy una persona que tiene sexo con otros hombres, de repente yo no uso drogas endovenosas, de repente yo no soy trabajador o trabajadora sexual, entonces no necesito hacerme la prueba. Craso error. Todas las personas que tengan relaciones sexuales o piensen tener relaciones sexuales deben hacerse una prueba de VIH para descartar que no estén portando. ¿Por qué? Porque cuando una persona recién se infecta, no va a sentir absolutamente nada. No va a sentir nada. Algunas personas leen internet y dicen, no, me salen ganglios por aquí, voy a tener fiebre, un rash. No, eso lo vemos en el 15 o 20% de las personas infectadas. Y el resto va a estar también como cualquier otra persona. Y la infección va avanzando poco a poco hasta que las defensas caen y ya se empiezan a presentar lo que se llama infecciones oportunistas. Doctor Matos, ¿cuáles son las principales coinfecciones que complican a los pacientes con VIH hospitalizados? Como habíamos dicho hace un momento, cuando la persona va avanzando en este camino de la infección, sus defensas caen. Y uno de los principales cuadros que van a presentar es tuberculosis. En el Perú, para lástima de nuestra salud pública,
La tuberculosis es preponderante, es un problema muy serio. Somos uno de los primeros países en Latinoamérica con altos índices de indicadores de tuberculosis. Es más, cualquiera de nosotros pudiéramos tener dentro tuberculosis latente, se llama. En estas personas viviendo con VIH, cuando la inmunidad cae, la tuberculosis que la podemos tener dentro sin darnos cuenta, despierta. El 52% de las muertes producidas por VIH en el Perú son debido a la tuberculosis. Se coinfecta, así que es la principal. Pero no solamente da en el pulmón, como uno puede de repente creer. Las personas viviendo con VIH pueden tenerla en el cerebro, meningoencefalitis se llama, puede tenerlo en la pleura, en el riñón, en el hígado, en el útero, en cualquier otro lugar. Y es por eso que muchos de ellos demoran en acudir al médico y vienen en enfermedad avanzada. Otra de las infecciones oportunistas es toxoplasmosis, neurocriptococosis, diarreas crónicas por múltiples gérmenes y un largo etcétera. Ok. ¿Y en qué situaciones clínicas un médico debería solicitar una prueba de VIH, aunque el paciente no la pida, ¿no? Eso es muy importante, gracias por tocar ese punto. Muchas veces cuando vamos a un chequeo médico, el colega que está atendiendo dice, te voy a pedir para ver si tienes anemia, si tienes tus triglicéridos altos, cómo está tu riñón, cómo está tu hígado, pero debería preguntarnos algo. Si alguna vez en nuestra vida, hemos tenido relaciones sexuales, la mayoría de adultos sí, basta que diga sí para que nosotros podamos pedir una prueba de VIH. ¿Por qué? Porque yo no necesito tener múltiples parejas sexuales para recién pensar en hacerme una prueba de VIH. Una persona monógama, esto quiere decir que solamente está con su pareja y con nadie más, en el Perú puede tener VIH. Es por eso que la OMS ahora propugna que las personas se hagan por lo menos una vez en la vida una prueba de VIH, siempre y cuando ya hayan tenido relaciones sexuales. Entonces, hay un videíto por ahí que circula que hice para el Hospital Loaiza, donde me preguntaban quién se debe hacer una prueba para VIH. Y yo les decía, si eres mujer y has tenido relaciones sexuales, hazte la prueba de VIH. Si eres hombre y has tenido relaciones sexuales, hazte la prueba de VIH. ¿Has tenido relaciones sexuales? Hazte la prueba de VIH. En realidad, cualquiera de nosotros. Claro. ¿Qué evidencia existe actualmente sobre la eficacia de la PrEP y la PEP en la prevención del VIH? Y quisiéramos que diga a la población qué significa PrEP, PEP, ¿no? Que lo explique Sí. para que ellos puedan saber, ¿no? A pesar de que el VIH ya vive con nosotros mucho tiempo aquí en el mundo, recordemos que el primer caso diagnosticado fue en 1981, muchos de repente de los que nos están viendo no habían nacido. No hay vacuna todavía, no existe una vacuna contra el VIH que esté demostrada, porque este virus muta, cambia mucho, y entonces las vacunas que se hacen para una cepa o para un tipo, al poco tiempo ya no sirven. Entonces, hay varias maneras de poder prevenirse. Una es, bueno, la más eficaz de todas es, en todo caso, no tener relaciones sexuales. Pero eso es bastante difícil porque es parte del comportamiento humano. Entonces, si es que yo creo que he tenido contacto con alguna persona que tiene reconocidamente VIH, o de repente he tenido contacto sexual con una persona que no sé su estatus, no sé si tiene o no tiene, pero no he usado preservativo, yo debiera tomar lo que se llama profilaxis post-exposición, es decir, después de la exposición, después de haber tenido contacto con esta persona. Eso es lo que se llama PEP, ¿no? Profilaxis post-exposición. Entonces, el PEP consiste en tomar pastillas antirretrovirales luego de haber tenido contacto con una persona sospechosa o reconocidamente con VIH. He sufrido de repente violencia sexual, y entonces no conozco a mi agresor, no sé qué enfermedades porta, yo también debería tomar profilaxis post-exposición. El tema es que la profilaxis post-exposición debe tomarse hasta máximo 72 horas después del contacto.
cuanto más pronto lo tome, mucho mejor. Es decir, si he tenido contacto ahora, que es horas de la mañana, y entonces yo empiezo a tomar mi profilaxis a las 4 horas, es mucho mejor que yo espere tomar al día siguiente, pero máximo hasta el tercer día. ¿Qué pasa si yo he tenido contacto el domingo, pero recién quiero buscar atención el jueves? Ya pasó mucho tiempo, ya no funciona la PEP, ya no funciona la profilaxis posexposición. Pero otro caso, de repente yo no tengo VIH, pero mi pareja sí tiene VIH, o de repente voy a tener relaciones sexuales con alguna persona que no conozco bien, y digo, ¿y qué tal si tiene VIH? Yo puedo tomar lo que se llama PrEP, profilaxis preexposición, es decir, profilaxis antes de el riesgo que voy a tener. Entonces digo, hoy día de repente voy a programar que el sábado, de aquí a unos días, voy a tener relaciones sexuales con una persona que no conozco bien. No sé, estoy ahí en mi Tinder, he hecho match y voy a ir. Pero digo, ¿y qué tal si esa persona tiene VIH? Y de repente yo no sé eso. Entonces voy a empezar a tomar pastillitas desde por lo menos unos días antes del contacto para cuando tenga relaciones con esta persona no me infecte de VIH. ¿Ok? El tema es que se tiene que tomar permanentemente y eso hace que no sea para todos. Generalmente hay un grupo de riesgo que pudiera beneficiarse. ¿Qué eficacia tienen estos métodos? El PEP, 85% para prevenir transmisión de VIH y la PrEP, más del 90% para prevenir VIH. Y doctor Eduardo, dígame, y para que sepa el público, ¿qué pastillas van a la farmacia? ¿Qué es lo que piden? En realidad no O es sea, de venta ¿cómo libre. sería? Ya, con Entonces, receta médica, ¿sí? solo con receta médica tiene que haber una evaluación previa. Ya, El médico tiene que evaluar si realmente nos vamos a beneficiar de estos medicamentos, cómo está nuestro riñón, porque las personas que tienen el riñón afectado no pueden tomar esto. Y entonces hay que hacer una evaluación integral para que sea prescrito. Y no lo venden en las farmacias, uno no va a ir a la farmacia y comprar, dame la PrEP. eso No, no, tiene no. que... Eso no va a pasar. Solamente hay ciertos lugares donde se vende escrupulosamente con receta médica o las emergencias de los hospitales, cuando hay un accidente, una violencia de repente sexual o de repente se ha roto el preservativo, cuando tengo un contacto de riesgo, yo puedo acudir a una emergencia de un hospital y solicitar la PEP, la profilaxis posexposición, y es una norma técnica que me la deban proveer de manera gratuita. Ya. Un ejemplo, un adolescente, ¿no? En la noche viene de estudiar y la abuso sexual. Entonces ella pues le cuenta a su mamá, en ese momento entonces tiene que ir a un hospital, ya sea del MINSA o de salud, por emergencia o por consulta externa y pedir un especialista en infectología o uno de medicina interna que pueda evaluar y todo. Hay, en casos de emergencia, porque esta es una emergencia, puede pasar en la noche, de madrugada, un día festivo. No hay que esperar consultorio externo. Uno tiene que ir a la emergencia del establecimiento de salud y ahí el médico de guardia está plenamente capacitado para saber en qué casos usar y a quién prescribirle. Así que no hay que perder tiempo, hay que acudir a una emergencia, ya sea de salud, si somos asegurados, o ya sea en el Ministerio de Salud, en los hospitales del Ministerio de Salud, para que nos puedan proveer la pastilla lo más pronto posible. O sea, esos fármacos solo lo venden en el MINSA y en E-Salud en las farmacias o también alguna botica especial, alguna farmacia, lo digo para que puedan saber Si una persona está asegurada en E-Salud, se lo dan gratuitamente. Ya. Si una persona tiene SIS, se lo dan gratuitamente en los hospitales. Pero de repente yo no quiero hacer cola, yo no quiero ir a la emergencia. También puede haber venta en algunos lugares, generalmente ONGs que tienen la farmacia autorizada, para que vendan este medicamento y pueda ser tomado, pero siempre, siempre previa evaluación médica y con receta. Ya. Y si es con evaluación médica, ¿qué fármaco es lo que le administran? ¿Qué es lo que le indican al paciente, no?
Son unos nombres medio raros, ¿no? Son antirretrovirales. Ya. Tenofovir, entricitabina y dolutegravir, que viene coformulado, que se usa para PEP, y tenofovir, entricitabina, que solamente se usa para PrEP. Entonces, hay que tomar en el caso de una PEP, es decir, tuve un contacto sexual de riesgo y no quiero infectarme, tengo que tomar un mes entero, ¿no? Es todo el mes. Debo tomar de 28 a 30 días. En ese intervalo está muy bien. No es que me tome una pastilla y ya está, yo estoy mejor. Entonces tiene que tomarlo. Y en el caso de PrEP, de repente yo me voy a exponer muchas veces, voy a tener de repente una pareja y de repente otra, se toma de largo mientras dure mi situación de riesgo. Sí, eso es. Ya, muy bien. ¿Qué factores influyen más en el éxito del tratamiento antirretroviral a largo plazo, doctor Matos? El tratamiento del VIH se hace con medicamentos antirretrovirales Ya. y es sumamente efectivo, muy efectivo. Eh, Va a disminuir la cantidad de virus del cuerpo de nuestros pacientes a niveles tan bajos que se llaman indetectables, en el cual la persona ya no va a tener síntomas de VIH, no va a avanzar a estadio SIDA, va a tener una muy buena calidad de vida y lo mejor de todo es que tampoco puede transmitir a su entorno, a sus contactos sexuales, por ejemplo. Las mamás gestantes que tienen VIH, con esta medicación tampoco le transmiten a sus hijitos durante el embarazo o el parto. Es una maravilla, pero tiene que tomarse de manera adecuada, tiene que tomarse de manera adherente, si no, no funciona. Entonces, a veces yo le hago el paralelo de situaciones a mis alumnos para que entiendan. A veces tenemos personas que tienen hipertensión arterial o tienen diabetes. Y el médico, el cardiólogo, el endocrinólogo, su médico de cabecera les receta 100 pastillas, supóngase, para un tiempo. Y se ha visto que los hipertensos, por ejemplo, los diabéticos, toman entre el 60 y 50% de las pastillas prescritas. Lógicamente así no sirve. Igual es en el VIH, con la diferencia de que en el VIH debemos de tomar por lo menos o más del 95% de las pastillas prescritas. Eso quiere decir que tenemos que tener una adherencia casi total para que funcione. Funciona muy bien, siempre y cuando se tome de la manera adecuada. ¿Y en qué casos hay que tomar prevención? Por ejemplo, una paciente, ¿no? Ha tenido, como le dije, un abuso sexual quizá, y de repente esa paciente es una adulta mayor, qué sé yo, de 60 años, que por ahí estaba caminando, y ustedes saben, nos faltan los drogadictos, los alcohólicos, ¿no? Ajá. Entonces abusaron de ella, y ella es hipertensa, es diabética, ¿no? Tiene insuficiencia cardíaca, entonces ¿podría tomar, consumir para evitar? Sí, Sí, podría tomar. Ah, perfecto. Hay muy pocas ¿Hay algunas interacciones. contraindicaciones? Sí, hay varias contraindicaciones, el problema renal sobre todo, pero felizmente hay más esquemas. Ya. Hay muchos esquemas, muchas combinaciones que se pueden armar dependiendo de la situación, de las comorbilidades y de la situación de los órganos de esta paciente. Y eso es algo muy, muy importante saberlo. Nadie puede quedarse sin medicación. Siempre hay un esquema que cae bien, ¿no? De repente no el usual, de repente no la primera elección, pero hay muchos fármacos antirretrovirales que se pueden combinar para que mi paciente no tenga la posibilidad de infectarse, para prevenir, y que no interaccione con las demás medicaciones que toma. Entonces, no hay razón por la cual una persona de riesgo se quede sin medicación si es que lo amerita. A ver, doctor Eduardo, nos gustaría que nos cuente un caso que le haya llamado la atención durante estos 25 años como profesional para la población, para que ellos puedan. Wow, hay muchos que me han impactado a lo largo del tiempo. De repente uno de los que más recuerdo es nuestros pacientes en el hospital, los primeros que tratamos. Allá un lejano 2004, donde se empezó a dar terapia gratuita para el VIH en el Perú. Antes de eso no había terapia gratuita y gran cantidad de gente falleció justamente por falta de tratamiento, porque era muy caro, ¿no? Era inasequible para muchas personas. Y entonces, me acuerdo que la primera
pareja que vino con el diagnóstico, fuimos a los que les empezamos, y la chica, que en ese momento era bastante joven, muy adherente, muy disciplinada y tomaba sus medicamentos a la hora. Su pareja, indisciplinado, no hacía mucho caso y no creía mucho en los beneficios de la pastilla, del tratamiento, y no tomaba. Han pasado cerca de más de 20 años desde eso. La muchacha, que ahora es adulta, sigue muy bien, sigue con un CD4 excelente, una calidad de vida muy buena, está en un trabajo que tiene ejercicio físico y lo hace muy bien. Y nuestro amigo que era indisciplinado ya no está con nosotros, falleció en el camino. Con esto quiero decirles que si una persona con VIH toma adecuadamente los medicamentos, se hace sus controles adecuados, tiene una vida larga, no va a fallecer de VIH. Pero un paciente que no es muy adherente al tratamiento, la va a pasar muy mal. No hay ningún motivo hoy por hoy para que una persona diagnosticada de VIH oportunamente fallezca por esa infección. No hay forma. Porque el tratamiento hoy en el Perú es gratuito, es muy, muy eficaz y hay muchos lugares donde pueden adquirirlo de manera gratuita también. Ok. Sí. Por favor, damos pase a las preguntas del público. Gracias. El público pregunta, ¿cada cuánto tiempo una persona debería hacerse una prueba de VIH? Ok, muy importante pregunta. Primero, hacérsela lo más pronto posible si es que ya iniciaron sus relaciones sexuales. Y luego, cada año, por lo menos un chequeo, así como nos hacemos una prueba de triglicéridos cada año, así como las mujeres deben hacerse un papanicolao cada año, también deberíamos hacernos una prueba anual, por lo menos, de VIH. ¿Una persona con VIH puede trabajar, estudiar y hacer su vida normal? Las personas con VIH pueden hacer su vida normal, no hay ningún problema ni contraindicación. Eso es algo que debemos de tenerlo bien presente. Una persona puede trabajar en la cocina, puede trabajar en salud, puede hacer cualquier actividad para la cual esté capacitada, sin ningún problema. Ok, doctor. ¿Qué diferencia hay entre PrEP y PEP? Entre PrEP y PEP. ¿Ok? El PrEP es antes del riesgo. PrEP, profilaxis pre-exposición. Y PEP es después del riesgo, profilaxis post-exposición. Entonces, si yo tengo contacto con alguien ahorita y no he tomado absolutamente nada, es PEP, post-exposición. Si yo estoy programando una salida a una discoteca o hacia el fin de semana a Punta Negra, a Punta Hermosa, o de repente me voy a ir a un sauna el fin de semana y no quiero infectarme, yo empiezo a tomar desde ya PrEP, profilaxis preexposición. Esa es la diferencia. Doctor, ¿está al tanto si hay algún avance sobre alguna cura contra el VIH? Hay muchos ensayos clínicos en camino, llevándose a cabo mientras conversamos, para tratar de encontrar una cura definitiva para el VIH. Hasta el momento, después de tantísimos años de intentos, todavía no hay ninguno. Sin embargo, tenemos la esperanza de que pronto, en base a los avances tecnológicos que se están llevando a cabo, podamos decir que finalmente se ha encontrado. Pero por el momento no hay ninguno. Doctor, el público pregunta si el sexo oral se puede transmitir el VIH por medio del sexo oral. Se puede transmitir. Digamos que la posibilidad de transmisión de sexo oral es mucho menor que por vaginal o anal, pero eso no significa que sea cero. También hay transmisión por sexo oral. También hay probabilidad de que con relaciones sexuales con una persona con VIH alguien no pueda adquirir el VIH. La posibilidad de adquirir por relaciones sexuales el VIH es posible, siempre y cuando tengamos relaciones sexuales. El preservativo protege muy bien, siempre y cuando sea adecuadamente usado.
puesto desde el inicio del contacto sexual y cambiado cada vez que se va a tener un nuevo contacto. ¿A dónde puede acudir una persona para hacerse una prueba de VIH de forma segura y confidencial? En los establecimientos de salud del Estado, en eSalud o en el lugar donde se realicen los chequeos de manera rutinaria, pueden ustedes acudir. En muchos hospitales hay campañas y pruebas rápidas, gratuitas, para diagnosticarnos rápidamente. Solamente un dato: el 13 de febrero, un día antes del Día del Amor, se conmemora el Día del Condón. Así que en muchos lugares se van a desarrollar campañas para hacer pruebas rápidas gratuitas. Gracias, doctor. Eso es todo. Ok. Doctor Eduardo, un gusto para TV Hoy y para el programa Salud Integral NAMPOR de haberlo tenido acá. Muchísimas Unas gracias. palabras Sí. de despedida y qué le diría, consejos le daría para la población que ha escuchado este tema tan importante. Primero agradecerte por la oportunidad. Siempre es bueno hablar de este tema porque a veces lo olvidamos, no lo tenemos presente y de repente no sentimos el riesgo. Gracias a Salud Integral NAMPOR por la oportunidad que nos han dado. Y si tengo que darles un mensaje final es, si tienes relaciones sexuales, cuídate no solamente del VIH, sino de todas las infecciones de transmisión sexual que se pueden transmitir. Usa adecuadamente preservativo y si te has expuesto, no demores en hacerte una prueba para ver cómo es tu situación. Muchas gracias. Ok. Doctor, ¿algunas redes sociales? Usted es director de una empresa Sí, que tiene. A ver, somos- usted díganos dónde lo podemos ubicar, algún teléfono, que ya lo estamos pasando acá en las redes de Salud Integral, pero también para que pueda ubicarlo la población, ¿no? Sí, estamos en nuestras redes sociales, somos del Centro Médico CEMEDIC, ahí soy director médico, estamos especializados en neumología e infectología e infecciones tropicales. Yo creo que el teléfono es... Ahí en las redes lo estamos Sí, poniendo. en las redes lo van a Sí, poner, por favor. ok, pero lo podemos Mi memoria encontrar, es la muy dirección, sí, frágil. más o menos. Avenida Alfonso Ugarte, Ah, oh. 712, Cercado de Lima. Ahí vamos a estar. Ok, ya, doctor. Gracias, estimados televidentes, por su audiencia, como todos los miércoles, por habernos brindado su tiempo. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana, aquí en Salud Integral, en TV Hoy. ¡Chao!